Bueno, regresamos de nuevo. Ok, ahora vamos a hablar sobre, esta es la parte 4, dice en esta sección, vamos a ilustrar el problema con algunos ejemplos, algunos terremotos recientes, ¿no?, que han ocurrido tanto en California como en Centroamérica, como en el Caribe, como en Sudamérica, ¿no? ¿Con qué finalidad? Bueno, pues ilustrar, darnos cuenta de que los terremotos no matter, como dirían los gringos, es decir, no importa dónde ocurran, ni cuál sea el mecanismo qué sé yo, de las placas que los generan, etcétera, etcétera. No importa cuál sea el caso, todos los terremotos, todos sin excepción, son dañinos. Okay, entonces nosotros como ingenieros tenemos que estar pendientes de eso. Ok, entonces yo he seleccionado aquí varios, ¿no? El terremoto de San Fernando del año 70, los tres primeros, San Fernando, Loma Prieta y Northridge, son en California. El de México son 85, 2017 y 2020, otro en Haití, el 2010. Venezuela, el terremoto de Caracas del 67, más ¿cuándo fue el otro? Fue el de Cariaco, del 97, Chile en 2010 y Japón 2011. Sí, son ejemplos, simplemente para hacer esto un poco, bueno, más agradable desde el punto de vista visual, pues. Por cierto, acabo de cambiar yo esto, que no sé por qué, no funciona. Ah, ok. Ustedes saben que es que el otro, la ley de Murphy, ¿no? Yo tengo un mouse y se le fueron las pilas total. Y ahora me dieron un mouse que esto no se parece cualquier cosa menos un mouse, una cosa muy moderna. Pero bueno. Ok, entonces fíjense, para los ejemplos lo que estamos viendo aquí, ¿qué es? Es un mapa, más o menos, una cosa muy sencilla, muy simple, donde aparece los Estados Unidos, Sudamérica y Centroamérica y el Caribe, y todas las placas, ¿verdad?, que a ellas concurren. Tenemos la placa norteamericana, la placa del Pacífico, la placa del Antártico, la placa de Nazca, la placa de Cocos, la del Caribe, la sudamericana, etcétera, etcétera. Ok, le estábamos comentando, y fíjense que esto es interesante, a ver si yo no estoy familiarizado con aquí está. Estas flechitas indican, por ejemplo, que estas dos que están así, es que son fallas que son concurrentes, ¿no? Se están enfrentando unas a las otras. Lo mismo ocurre aquí o aquí, ¿verdad? Que esto pareciera que es como una dorsal. Aquí tenemos otra dorsal, ¿verdad? La dorsal atlántica, ¿no? Luego tenemos otra donde aparecen las flechitas. Las flechitas lo que me están indicando es la dirección en la cual se mueve la placa, ¿no? Tenemos la placa sudamericana, etc. Ok, entonces vamos a empezar. Me disculpan que no estoy ducho con este mouse. Oye, es una belleza, pero no siempre lo bonito es práctico. Ok, aquí tenemos en el año 71, que por cierto yo todavía en esa época estaba en Estados Unidos. Yo estaba trabajando con el profesor Bolton Seed, ya yo había acabado la maestría y todo aquel cuento. Ok, resulta que el 9 de febrero de 1971 hubo un terremoto importante. Importante porque hacía mucho tiempo que no había terremotos en California. Entonces este terremoto tuvo una magnitud local, Richter, de 6.5 y causó daños, bueno, pues a los viaductos, ¿verdad? Daños aquí a una cantidad de instalaciones eléctricas, bueno, todas estas cosas, por supuesto, todas estas cosas sirvieron después para que en los próximos diseños se diseñaran bien las bases, porque por lo visto fallaron todas las bases, es decir, la unión de todos estos animales, pues con respecto a la fundación, eso parece que estaba de adorno. Aquí tenemos el hospital del Oliveville Hospital, del cual hablaremos un poquito en otra charla, cuando hablemos un poco de la vulnerabilidad de las estructuras asociadas a cambios bruscos de rigidez, a pisos blandos, etc. Ok. Más recientemente hubo un terremoto muy importante también en California, que fue en el 17 de octubre de 1989, que fue conocido con el nombre de Loma Prieta. Normalmente se bautiza los terremotos, ¿verdad?, con el nombre de la estación quizás sismológica más cercana, pero en este caso
Loma Prieta, una zona donde hubo bastante daño, por cierto. Okay, así se llamó Loma Prieta. Este terremoto tuvo una magnitud de 6.9 magnitud momento, un poquito mayor que el terremoto de San Fernando, una profundidad focal de 7.2 kilómetros y fue muy superficial, ¿verdad? Aquí está el epicentro con esta estrella y esta foto de la izquierda corresponde al distrito de la Marina en San Francisco. Hubo muchísimo daño, un problema de liquefacción. En el tema, creo que es el tema número 4 del curso, vamos a hablar sobre el efecto que tienen las condiciones del suelo local en la respuesta, ¿verdad?, de la edificación. Y la foto esta de la derecha es en la ciudad de Oakland. Este es el viaducto de Cypress, que es una autopista que va, digamos, del sur, va hacia el norte, ¿verdad? Y aquí, por cierto, colapsaron prácticamente 2 kilómetros de este viaducto de 2 pisos. También lo explicaremos en detalle en el capítulo 4. ¿Okay? Pero son casos importantes porque se aprendió mucho de estos terremotos. Usted sabe que normalmente en la ingeniería uno aprende cuando si las cosas todo funciona, ¿verdad?, y todo va sobre rieles, es porque la cosa no está bien. Es decir, uno va aprendiendo en la ingeniería, la va a punta de, digamos, de recibir palos, ¿no? Ok, y tropiezo. Vamos a ver si nuevamente el mouse. Ok, ahora tenemos el terremoto de Northridge. Ese fue más reciente, en el año 94, el 9 de febrero del 94, tuvo una magnitud más o menos parecida a la del terremoto de Loma Prieta, de más o menos 6.7 a una profundidad focal de 18 kilómetros. Aquí en este mapa, es decir, cada vez que hay un terremoto, pues lo que se suele hacer, aparece inmediatamente, casi en tiempo real, bueno, un mapa donde se ilustran todas las fallas, ubican el epicentro, y en fin, le dan una idea al público en general de cuál es el tamaño de ese terremoto, el área de afectación, etc. En este caso muy particular, en el terremoto de Northridge, hubo de todo, como en todos los terremotos, hubo fallamiento superficial, como esto que está aquí arriba. Piensen ustedes que esa es una de las amenazas. Es decir, las amenazas, una es la amplitud de las sacudidas, otra es, por ejemplo, el fallamiento superficial. Si usted tiene su vivienda, dada la casualidad, por mala suerte, que está ubicada en un sitio donde, por arte de magia, vamos a decir, del terremoto, da la casualidad que ahí hubo un fallamiento superficial, es muy probable que su estructura, pues, colapse. En el lado de la derecha, un viaducto elevado, ¿verdad? Ahí casi siempre se han caído los viaductos. Eso tiene también sus explicaciones, pero bueno, lo que es importante son estructuras, pues, muy vulnerables. Ok, aquí tenemos otra foto del mismo, esto es el mismo terremoto de Northridge, este es otro viaducto que se cayó. Y aquí tenemos dos estructuras que son prefabricadas, es decir, a las estructuras prefabricadas definitivamente no le hace ninguna gracia los terremotos. Eso también tiene sus razones, pues, ¿por qué? Porque quizás los detalles de uniones entre los elementos prefabricados, pues, no están bien concebidos o no están bien construidos. Todas estas cosas, como les digo, uno saca muchas lecciones de los eventos, pues estas lecciones se suelen repetir y tal que sea, y la idea es que uno como ingeniero, pues, diga, bueno, trataré de hacer esto así o trataré de no hacerlo así. Ok. Después, ahora ya nos vamos de los Estados Unidos. Trump, go home. Nos venimos ahora hacia Centroamérica. Y vamos a México, porque México es uno de los países, sobre todo en la zona que más terremotos tiene, ¿no? Entonces, aquí el problema es el siguiente: las placas, ¿verdad?, coinciden, son dos placas que son convergentes, con la diferencia de que una de las placas pasa por debajo, digamos que en este caso sería la placa de Coco, por debajo de la placa norteamericana. Aquí está la placa norteamericana, esto que está aquí abajo, la península de Yucatán, aquí está Ciudad de México, y este es un gráfico interesante porque nos muestra a nosotros que desde el año 73 hasta el año 2020 han ocurrido más de 55 sismos en esta región con una magnitud mayor a 6. Lo cual quiere decir que es algo realmente de tener en cuenta. Obviamente aquí Ciudad de México se ha hecho famosa básicamente por el terremoto de 1985. Ustedes recordarán que ese fue un terremoto de magnitud 8.1, fue una gran magnitud, pero la distancia epicentral fue enorme, ¿verdad? En buena lógica no debió pasar nada en Ciudad de México, pues estamos a más de 360 kilómetros de distancia. However,
lamentablemente, por unas condiciones muy específicas de suelo local, un suelo muy blando, una topografía muy especial, etcétera, etcétera. Esto trajo como consecuencia de que hubiera una amplificación enorme de la, vamos a decir, de la amplitud del movimiento y de la duración, que trajo como consecuencia el colapso de una gran cantidad de edificios, y aquí hubo muchísimas muertes, es decir, pérdidas de vida, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de ese terremoto del año 85. Todas estas fotos obviamente las he bajado de internet porque yo no tuve la oportunidad de estar en ese evento. Algo que llamó la atención, que casualmente el 19 de septiembre del 2017, el mismo día del que ocurrió el terremoto de 1985, hubo otro terremoto cerca de Ciudad de México y hubo también mucha muerte. Y hubo, por supuesto, no fue tan, vamos a decir, el daño no fue tan grande y generalizado como el terremoto del 85, pero no así, se observaron pues una cantidad de fallas estructurales. Y en general uno podría llegar a la conclusión, pues, o se llega a la conclusión de que el daño en general en Ciudad de México, ¿verdad?, estuvo directamente asociado a qué factor. A la magnitud del sismo. En el primero fue una magnitud grande, el segundo relativamente no tan grande, a la duración del evento, de la sacudida, y por supuesto a las condiciones del suelo local. En este caso son suelos blancos. Entonces ahora, dicho esto, vamos a ver, fíjense, en el 23 de junio del 2020, es decir, apenas nada, un mes y algo, algunos días, tuvo lugar en la región de Oaxaca, aquí, ¿verdad? Exactamente a 26 kilómetros de esta población, ocurrió un sismo de magnitud 7.4, magnitud momento, un sismo más o menos importante. Fue un sismo, digamos, de una profundidad focal muy pequeña, es decir, fue un sismo muy superficial, y fue producido por una falla inversa, etcétera, que fue en la zona de contacto de la placa, digamos, de Cocos con la placa norteamericana. Una cosa que lo que a mí más me llamó la atención de este evento en particular fue que fue posible filmar, ¿verdad?, la colindancia, en este caso de la izquierda, de dos edificaciones. Esto lo filmó un individuo, me imagino que con un teléfono de estos móviles, ¿no? Entonces fíjense ustedes que a mí me parece realmente interesantísimo este video, ¿no? Esto al parecer es un hospital. La gente es un poquito también temeraria, en vez de salir, esa gente que está montada aquí arriba ¿cómo se llama? Yo me hubiera tirado por el balcón por ahí para abajo. No se olviden que en el terremoto del año 85 una gran cantidad de edificios colapsaron en Ciudad de México durante el terremoto del año 85, obviamente, ¿no? Precisamente porque estaban colindando, ¿no? ¿Ok? Entonces, sobre todo cuando las alturas de los entrepisos eran distintas, pues se produjo un golpeteo tan grande que hizo que se colapsaran parte de las estructuras. Vamos a intentar poner esta que está aquí a la derecha. Este todavía me llama, este sí es verdad que me llama la atención. A mí me pareció esto un montaje, ¿no? Porque estas estructuras, bueno, esto se está moviendo de una forma descomunal. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Esto es algo parecido al terremoto que hubo en Japón, en el sentido que fue posible filmar, ¿verdad?, por la tecnología actual, el tsunami. Bueno, esto, fíjense esto, posible, realmente a mí esto me impresiona, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esta es la única cosa, por eso fue que les puse yo este evento, ¿no? Porque yo quería que ustedes lo vieran. Ok, ahora nos vamos a centrar un poquitico en los sismos que se producen alrededor, en la zona de contacto de la placa del Caribe con la placa sudamericana, ¿verdad?, o con la placa norteamericana. Fíjense ustedes que en este caso de la izquierda, en la placa de Cocos, ¿verdad?, se va moviendo por debajo de la placa del Caribe y por debajo de la placa norteamericana a una razón de unos 90 milímetros al año, que es bastante, es bastante. Mientras que en el caso del Caribe, la placa esta, pues se ve que está un poco más trancada. Aquí tenemos un problema de
del límite de placas convergentes, de donde por cierto también hay algo de subducción, y la placa del Caribe se mueve con respecto, en el caso de la sudamericana, a razón de unos 20 milímetros al año. ¿Ok? ¿Y esto cómo se puede interpretar? Esto lo que quiere decir que el número de sismos en la misma unidad de tiempo es mucho mayor en la placa en la zona esta que está aquí, ¿verdad? Entre, digamos, Centroamérica y la placa del Caribe, que entre lo que sería la placa del Caribe y la placa sudamericana. Bueno, nosotros ahorita lo que vamos a hacer aquí, vamos a analizar muy someramente. Fíjense, estos son unos mapas muy bonitos que están a tiempo real. Ustedes los pueden buscar directamente en internet. Hay una página que llama Terremotos del Caribe, dice Earthquakes of the Caribbean, terremotos en el Caribe de 1918 al 2019. Yo esto lo que hice fue, estos son videos, ¿verdad? Entonces yo fui congelando la imagen y saqué precisamente la de enero del 2010, porque aquí salen reflejados el terremoto que hubo en Haití, que fue, no es que fuera un terremoto grande en magnitud, pero el daño fue horrible. Murieron más de 200.000 personas, ¿no? Entonces fíjense que aquí esto parece como una especie de carnaval, ¿no? Son unas peloticas de distintos colores, pero lo que me está indicando es que tengan en cuenta que estos mapas son acumulativos, pues, ¿no? Cada vez van poniendo más sismos, ¿no? Ok, fíjense esta zona, que es la zona aquí. Ok, entonces vamos simplemente a concentrarnos un instante sobre el terremoto de Haití. Este terremoto, como le digo, bueno, realmente fue devastador. Prácticamente sacó del mapa a la ciudad de Puerto Príncipe, pero claro, no solo porque el terremoto prácticamente ocurrió debajo de la ciudad, sino porque la calidad constructiva era muy pobre, ¿no? Y entonces, bueno, fíjense, este terremoto nuevamente, la magnitud fue magnitud 7, no es gran cosa, magnitud momento, una profundidad focal de 10 kilómetros, muy superficial, una distancia epicentral con respecto a Puerto Príncipe de 15 kilómetros, y la falla fue transcurrente de rumbo lateral izquierdo. Ok, entonces empiecen ustedes a dar cuenta, bueno, que los terremotos realmente, todos los terremotos producen daño. Ok, ahora yéndonos un poquitico más hacia el caso de Venezuela, aquí ustedes me disculpan que este mouse yo lo veo, es una tecnología muy bonita, pero cada vez que lo dejo de funcionar desaparece y luego no sé dónde diablo está. Ok, aquí tenemos Venezuela, como comentábamos anteriormente, está en la zona de contacto sur de la placa del Caribe, que se mueve en esta dirección, con respecto a la placa sudamericana, que se mueve en esta otra. Y entonces en esta zona, que está marcada en esta diapositiva, aparecen todos los sistemas, digamos, de fallas geológicos activos importantes de Venezuela, ¿verdad? Como sería el sistema de falla de Boconó, el sistema de falla de San Sebastián y el sistema de falla del Pilar, y por supuesto alguna falla importante que sería la falla de la Victoria. Si ustedes observan aquí, de una forma por supuesto no tan condensada o tan rica como en el mapa que habíamos marcado, aparecen pues básicamente los sismos que históricamente han causado daño en el territorio nacional. Aquí tenemos el sismo del año 67, otro en el año 97, en el 2018 hubo un sismo importante por aquí, aunque fue muy profundo, y así sucesivamente. Ok, entonces aquí prueba o muestra de que que Venezuela es una zona, en esta zona casualmente del contacto de las dos placas hay sismos, es los sismos que estamos viendo aquí en las diapositivas. Aquí en la parte superior tenemos el colapso de los 4 pisos superiores de la mansión Charaima. Esto es en el litoral central de Venezuela durante el terremoto de 1900, yo me equivoqué aquí, es 67, disculpen, ¿no? Ustedes lo corrigen. Este es el mismo terremoto. Esto fue en Caracas y esto fue en el litoral central. Después en el año 97 hubo el terremoto de Cariaco y más recientemente en el año 2009 en un sitio que se llama una zona turística, la zona de Tucacas. Ok. Aquí aparece algo importante, fíjense, en el terremoto de Cariaco del año 97 fue un terremoto de una magnitud 6.8, realmente no fue una gran cosa del todo mundo, pero sí hubo daño. Esto fue en el oriente de Venezuela y hubo daño a instalaciones escolares. Aquí tenemos entonces un edificio, este es el edificio, un colegio, Unidad Educativa Raimundo Martínez Centeno, que colapsó, fíjense, por efectos de torsión. Eso lo veremos más adelante también con más detalle.
Fíjense, aquí la torsión fue enorme, el desplazamiento relativo eran como dos cuerpos en U, estaban separados por una junta estructural. El desplazamiento relativo de la junta fue en algunos casos superior a 1,50 m. Aquí lo pueden ustedes observar. Ok. Parece que cuando le dé la gana aparecer la flechita esta. Yo realmente no sé dónde diablo está. Ok, me disculpan. Ok, entonces fíjense, aquí tenemos ya una foto. Una foto no, una lámina donde aparecen todos los sismos, todos que han ocurrido, que han sido registrados de alguna manera, desde el año 1918 hasta el 2019. Si ustedes se dan cuenta, pues bueno, mire, realmente esto da miedo, pues, ¿no? ¿Okay? Pareciera que no, pero realmente ha habido la sismicidad en esta zona, es bastante grande. Luego hubo un terremoto el 27 de febrero del 2010, yo voy a tener que mirar el mouse aquí abajo y no allá arriba, para poderle seguir la pista. Fíjense ustedes que entonces aquí tenemos Sudamérica, aquí tenemos la placa de Nazca, esa placa de Nazca va en contacto con la placa sudamericana, y hay un problema, es una placa que converge, y entonces la placa de Nazca se mete por debajo, digamos, de la placa sudamericana, lo que conocemos como subducción, y aquí se produjo el terremoto mayor de la historia, por lo menos de la historia de la que tenemos, vamos a decir, conocimiento instrumental, que fue en 1960, terremoto de magnitud 9.5, eso fue realmente la hecatombe. Ok, sin embargo, en el año, déjenme, aquí me volví a perder, en el año 2010 hubo un terremoto importante de magnitud 8.8, ¿verdad? Que ocurrió, bueno, ok, y ese terremoto, por supuesto, causó mucho daño. Causó daño a todo tipo digamos, de construcción. Aquí tenemos construcciones, digamos, de tipo, la de la izquierda, que eran una unidades de vivienda que estaban recién inauguradas, que colapsaron. Como les dije antes, también hubo daños en los puentes, aquí a la derecha, y daños pues a todo tipo de estructuras. La estructura de abajo es una especie de una iglesia, es bastante vieja, que por cierto también colapsó. Y en ese terremoto pues también se observó, se produjo un tsunami importante, ¿verdad? Entonces pueden ustedes observar dónde quedaron estas embarcaciones, ¿no? ¿Verdad? Quedaron prácticamente metidas en la ciudad, ¿no? Estas son unas fotos espectaculares, ¿no? Realmente estos fenómenos, si bien es cierto que producen un daño tremendo, no dejan de ser muy llamativos, ¿no? Más recientemente, esto sí fue un gran terremoto también de magnitud 9.1, ocurrió un terremoto, digamos, en la zona en la zona nororiental de Japón, en frente a una costa que se llama Honshu, a 130 kilómetros de distancia. Se produjo el epicentro, yo lamentablemente el mouse no lo puedo, no sé por qué diablos, no importa, ustedes lo están viendo ahí, el centro donde están esos círculos concéntricos, ahí fue el epicentro. Como este sismo ocurrió a 130 kilómetros de distancia, ¿verdad? Fue posible, por un sistema que ellos tienen de alerta temprana, saber que venía el tsunami. Entonces por supuesto sonaron las alarmas, etcétera, etcétera, aunque eso no fue suficiente, ¿verdad? Pero por lo menos otra cosa que me llamó la atención, que pudo filmarse. Fíjense, la distancia epicentral fue de 130 kilómetros con respecto a la costa, la profundidad focal de 25, la ruptura fue enorme, fue una ruptura de 400 kilómetros largo por 150 de ancho en una zona de subducción. Entonces, bueno, esto, como es costumbre, pues la sismología de televisión realmente es algo llamativo. Inmediatamente aparecen unos mapas donde aparece, qué sé yo, en este caso Japón y su ubicación relativa con respecto a las fallas, a los límites de placas, ¿verdad? La placa del Pacífico, la placa de Filipinas, la placa de yo no sé dónde, para acá y para allá, y aparecen al mismo tiempo, pues cuál es el tipo de movimiento de las placas, si es subducción o si es transcurrente o lo que sea, y aparecen los epicentros en peloticas, digamos, de distintos colores, donde unas tienen que ver con la profundidad focal. Por ejemplo, las rojas son entre 0 y yo no veo desde aquí, y no sé cuántos kilómetros. Las verdes ya son intermedias y las azules son sismos muy profundos, y aparecen también indicados con unas especies de estrellitas, ¿no? En este caso aparece
muy pegado aquí, a donde está ese cuadrado, la estrella grande es el sismo y luego vienen ¿cómo se llaman? Unas réplicas. Bueno, ok, esto siempre aparece en todos los sismos y ustedes los pueden buscar siempre en las páginas del United States Geological Survey. Ok, para que tengan ustedes una idea del state of the art, ¿no? Piense usted todas las cosas que los sismólogos, los ingenieros civiles no hacemos esto. Los ingenieros civiles nos ponemos a ver esto como si fuera un documental del Discovery Channel. Fíjense, aquí lo que se está midiendo es el desplazamiento acumulado en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Realmente el sky is the limit, se puede hacer de todo. Fíjense además que esto fue hecho en el año 2011, ya han pasado 9 años. Yo quisiera saber ahora la tecnología por dónde anda, ¿no? Ay, volví a darle a esto y volvió, oye, por lo visto le gusta, me disculpan. Bueno, vamos a volverlo a ver y así entonces nos estiramos un poco, que ya estamos casi llegando al final, digamos, de esta parte. Ok, entonces, bueno, la verdad que llama la atención, parece un hormiguero, ¿no? Ok, vamos a ver si me voy adelante. Ok, lo interesante de todo esto es que este evento fue posible filmarlo. Eso fue a mi gusto lo que más pareció más espectacular. Lo estaban esperando. ¿Y esto por qué? Bueno, porque porque resulta que ahí hoy, o sea, cuando digo hoy, en ese momento existía lo que se llama un sistema de alerta temprana. Y entonces cuando el sismo tuvo lugar, ustedes saben que esas ondas, vamos a decir, las olas viajan a más o menos una velocidad de unos 600 y pico kilómetros por hora, pero como estábamos a 130 kilómetros de distancia, pues había un lapso de tiempo, no sé si fueron 20 o 30 minutos, que permitió dar, pues, que las alarmas encendieran, etc. No obstante, el daño fue tremendo y hubo muchísimos muertos, ¿no? Pues mire, todo esto se filmó y realmente a mí me pareció espectacular, ¿no? Unas filmaciones increíbles. Aquí tenemos entonces a la derecha, porque había un muro a todas esas, un muro de protección, ¿verdad?, contra tsunamis, pero qué va, este evento fue tan grande que aquello se lo despachó como si nada. Se produjo, al igual que en el caso de Chile, pues algunos de los barcos fueron a parar a tierra firme y hubo una cantidad de incendios, etc. Y a mí me parece que con esto ya hemos llegado al fin de esta parte, ¿okay? Sería la parte 4. Y ya la próxima parte, que va a ser la última parte, vamos a tratar sobre un tema que se llama zonificación sísmica de la amenaza.